Va llamando a Chicoma. Ya. Bien, entonces vamos a compartir pantalla, ¿ok? Bien, vamos a abrir la aplicación, unos segundos y abre. Acá está. Bien, vamos a ver ahora el capítulo de potencial eléctrico. A ver, el potencial eléctrico, o sea, una carga, vimos la clase pasada que crea a su alrededor un campo eléctrico. Pero aparte de crear un campo eléctrico, también va a crear un potencial eléctrico, que viene a ser algo así como la energía que va diseminando la carga y esa energía se va diluyendo conforme nos alejamos de la carga. Muy bien, a ver, les explico así. Por ejemplo, si trasladamos esta carga desde... ¿no? A ver, si trasladamos estas cargas Q1, Q2, desde un punto muy lejano, o sea, desde el punto muy lejano lo vamos a trasladar hasta esta posición, ¿ok? A una cierta distancia una de otra, ¿está bien? Entonces, al trasladar estas cargas, el agente externo, ¿quién es el agente externo? Yo o ustedes o cualquier persona que con algún instrumento va a jalar las cargas a velocidad constante desde puntos muy lejanos hasta esta posición. Evidentemente, positivo con positivo ya sabemos que se repele, ¿no? Entonces, el agente externo está realizando un esfuerzo para mantener a las cargas en esta posición. Entonces, estas cargas tienen energía, ¿no? En esta posición que están, el agente externo está gastando esa energía en mantenerlos ahí, en esa posición, porque si los soltamos, entonces se van a repeler, ¿entendió? Esa energía es igual a K por la carga Q1 o la carga Q2 sobre la distancia, no la distancia al cuadrado. Es bien parecido a la formulita de la fuerza eléctrica de la ley de Coulomb, pero solamente lleva D. Esto es la energía potencial eléctrica. ¿Entendió? Muy bien. Entonces, eso más o menos para que tengan la idea, ¿ya? Entonces, el potencial eléctrico que la carga Q produce en el punto P, el potencial eléctrico que la carga Q produce en el punto P, se define como el trabajo del agente externo para trasladar la unidad de carga eléctrica positiva desde el infinito hasta el punto P. ¿Ya? Acá tenemos un punto muy lejano que es el infinito y el agente externo que viene a ser yo o tú traslada la carga a velocidad constante, ¿entendió? O muy lentamente hasta el punto P. Sabemos de que, bueno, esta es la fuerza que ejerce el agente externo. Ahora, pero positivo con positivo, ¿qué pasa? Se repele, ¿no? Entonces,
como el traslado es a velocidad constante, ¿qué cosa existe? Equilibrio. La fuerza del agente externo es igual a la fuerza eléctrica. Entonces, el potencial en el punto P se define como el trabajo que hace el agente externo para trasladar la unidad de carga eléctrica positiva desde el infinito hasta el punto P. ¿Quién se traslada? La carga Q sub 0. Entonces tenemos que el potencial viene a ser el trabajo que se hace sobre la carga. ¿Ok? A ver, el trabajo es sinónimo de energía, ¿no? El trabajo es equivalente a la energía. Entonces, el potencial es una magnitud escalar porque se define en función de la energía. Muy bien, el trabajo se mide en ¿qué? En Joule, la carga se mide en Coulomb y Joule sobre Coulomb da una unidad que se llama, antiguamente decíamos voltio, pero actualmente se dice volt. ¿Entendido? Bien, están escuchando bien, estimados alumnos, ¿no? Muy bien. A ver, entonces tenemos de que ahora esta sería la primera formulita del potencial en función de la carga que está creando el potencial. Ya, a ver, entonces, ahora vamos a incluir esta es la formulita del potencial en función de la carga que está soportando el potencial. Ahora vamos a ver una formulita en función de la carga que crea el potencial. A ver, el potencial entonces es el trabajo que se hace sobre la carga Q sub 0 que se va a trasladar. Pero trabajo es igual a ¿qué? A fuerza por distancia, ¿se acuerdan? Fuerza por distancia. Pero como el traslado es a velocidad constante, ¿no? La fuerza del agente externo es igual a la fuerza eléctrica, ¿ya? Aquí le he puesto la fuerza azulita, es la fuerza del agente externo, y la rojita es la fuerza eléctrica de la ley de Coulomb. Bueno, entonces como esta fuerza es igual a la fuerza eléctrica, entonces el trabajo va a ser la fuerza eléctrica por la distancia. Pero la fuerza eléctrica es igual a ¿qué? Acá, por la carga que está creando el potencial, por la carga que soporta el potencial, dividido entre la distancia al cuadrado, por esta distancia. Entonces, esta distancia con esta distancia se cancela y nos va a quedar, lo vamos a reemplazar aquí, ¿no? Este trabajo lo reemplazamos acá. A ver. Entonces tenemos que el trabajo va a ser igual a K por Q sub 0 sobre D, ¿ya? K por Q sub 0 sobre D. D que está en el denominador, quedó una D acá en el denominador, Q sub 0 está en el denominador, Q sub 0 con Q sub 0 se cancela y tenemos la formulita de potencial en función de la carga que está creando el potencial, que va a ser igual a K por la carga que crea el potencial dividido entre la distancia. Y en esta formulita sí se coloca el signo de la carga. Entonces, si la carga es positiva, el potencial será positivo. Un ratito, aquí falta. Ahí está. Sí se coloca el signo de la carga, ¿ok? En esta formulita. Es decir, si la carga es positiva, el potencial será positivo. Si la carga es negativa, el potencial será negativo. Muy bien. A ver, entonces, esta es la demostración de las formulitas. Bueno, es un poquito complicado la definición de potencial, pero simplemente tienen que verlo como energía, ¿ya? Entonces, solo se va a utilizar dos formulitas. El potencial en función de la carga que soporta el potencial va a ser el trabajo que es el agente externo sobre la carga Q sub 0. Y en función de la carga que crea el potencial va a ser igual a K por la carga generatriz que está creando el potencial dividido entre la distancia. Bien parecido al campo eléctrico, pero se acuerdan que el campo eléctrico llevaba D cuadrado, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver la diferencia potencial. A ver, acá tenemos una carga que está creando el potencial y dijimos en el campo eléctrico, en el capítulo anterior, que más cerca de la carga, la influencia de la carga era mayor. Entonces tenemos acá esta recta, colocamos acá el punto B, el punto A, y como el punto B está más cerca de la carga, entonces el potencial en B va a ser mayor, ¿no? El potencial en A va a ser menor. Entonces la diferencia de potencial sería potencial mayor menos potencial menor, va a ser igual al trabajo del agente externo para trasladar la unidad de carga eléctrica positiva a velocidad constante, ¿no? Es la definición de potencial desde A hasta B.
¿no? Trabajo que se traslada la carga desde A hasta B. Esto, para verlo más simple, sería así, ¿no? Y potencial mayor menos potencial menor va a ser igual al trabajo para trasladar la carga de A hacia B, que se traslada la carga Q sub 0, ¿ya? Pero para verlo más simple aún, esa formulita se despeja el trabajo, entonces el Q sub 0 va a pasar acá a multiplicar y esta es la formulita con la que vas a trabajar. A ver, el trabajo que hace el agente externo para trasladar una carga del punto A al punto B va a ser igual al producto de la carga que vas a trasladar y acá le pones el potencial de llegada menos el potencial de partida, ¿ya? El trabajo del agente externo para trasladar la carga de A hasta B, ¿no? De A hasta B, llega a B, potencial de llegada menos potencial de partida, ¿no? Por ejemplo, el trabajo para trasladar una carga del punto X, digamos, al punto Y, ¿esto cómo lo vas a tomar? Lo vas a tomar así, ¿no? A ver, de punto X al punto Y va a ser el producto de la carga que vas a trasladar y esto lo tomas al revés. Primero pones el potencial de Y menos el potencial de X. ¿Correcto? Muy bien. Acá, por ejemplo, el trabajo para trasladar una carga del punto P, digamos, al punto Q, va a ser igual al producto de la carga que trasladas y esto lo tomas al revés, ¿no? Potencial de Q primero menos potencial de P. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esas son las formulitas con las que vamos a trabajar. Ahora, este es el trabajo del agente externo. El agente externo está jalando la carga, la unidad de carga eléctrica positiva de A hacia B, ¿no? A velocidad constante, ¿no? Y esta es la fuerza del agente externo. Pero acá tenemos la otra fuerza, que es la fuerza eléctrica, porque positivo con positivo, ¿qué pasa? Se repele, ¿no? Entonces, como la fuerza eléctrica tiene sentido contrario a, a la fuerza del agente externo, entonces el trabajo de la fuerza eléctrica va a ser negativo con respecto al trabajo del agente externo. Entonces, si en el examen, si les piden el trabajo de la fuerza eléctrica, del campo eléctrico o de la carga, entonces utilizan lo mismo, ¿no? El trabajo para trasladar una carga del punto A al punto B es igual al producto de la carga que vas a trasladar por potencial de llegada menos potencial de partida, ¿ya? Pero aquí le vas a colocar el signo negativo, el signo negativo. Generalmente esto es lo que pregunta, ¿ya? Vuelvo a repetir entonces, el trabajo del agente externo va a ser positivo, pero el trabajo de la fuerza eléctrica o del campo eléctrico o de la carga, simplemente le ponemos acá un signo negativo, ¿verdad? Bien, ahora vamos a incluir la distancia entre A y B. Entonces, tenemos que la diferencia potencial acá, potencial de B menos potencial de A, va a ser igual al trabajo para trasladar la carga del punto A al punto B, que se traslada la carga Q sub 0, pero trabajo es igual a ¿qué? A fuerza por distancia, ¿ya? Trabajo es igual a fuerza por distancia. Muy bien. Ya sabes que esta fuerza del agente externo es igual a la fuerza eléctrica porque la velocidad es constante, ¿no? Existe equilibrio, estas dos fuerzas son iguales. Entonces, en vez de colocar la fuerza del agente externo, colocamos la fuerza eléctrica. Ahora, vamos a incluir el campo eléctrico. Acuérdense de que el campo eléctrico era la fuerza eléctrica que soporta la carga que está soportando el campo, ¿se acuerdan? Entonces, esta es la fuerza eléctrica, ¿no? Esta fuerza eléctrica lo vamos a despejar, ¿no? Y tenemos entonces que la fuerza eléctrica va a ser E por Q, E por Q, E por Q, ¿se acuerdan? E por Q, ¿no? Ahí tenemos la fuerza eléctrica, E por Q, muy bien. Entonces, en vez de esta fuerza eléctrica, le vamos a poner E por Q, por esta D sobre Q sub 0. Entonces, Q sub 0 con Q sub 0 se cancela y nos está quedando que la diferencia potencial va a ser el campo por la distancia. Esto de aquí se le llama diferencia potencial. Acuérdate, el triangulito significa variación, incremento o diferencia, ¿no? Diferencia, potencial mayor menos potencial menor. Pero muchas veces se le pone simplemente V nomás, ¿no?
V, pero en tu cabeza está que esto es diferencia potencial, ¿ya? Y esto va a ser igual a E por D, E por D. Esto va a ser igual a E por D. Ahora, el campo aquí es, acuérdense de que en una cara positiva, ¿no? La fuerza eléctrica es, en este caso, horizontal, entonces la línea de fuerza del campo, el campo eléctrico va a ser también horizontal. ¿Entendido? Horizontal. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si la distancia no es horizontal, ¿no? Entonces, si la distancia, bueno, acá, perdón, acá si el campo eléctrico no tiene la misma dirección que la distancia, acá sí, ¿no? La distancia horizontal y el campo horizontal. Entonces la diferencia potencial va a ser E por D, ¿ya? E por D, ¿correcto? Pero en el caso de que la distancia con el campo eléctrico hagan un ángulo alfa, lo que tenemos que hacer acá es descomponer el campo eléctrico y tomar su componente que tenga la dirección de la distancia. Aquí esta componente del campo es, como está pegado al ángulo, va a ser E por el coseno de alfa, ¿ya? Entonces la diferencia potencial va a ser el campo por la distancia, pero en este caso se toma la componente del campo, E coseno de alfa por la distancia. Y esta sería la formulita más general de la diferencia potencial, E por D por el coseno de alfa. ¿Qué pasa si la distancia es paralela al campo? El ángulo sería 0 y coseno de 0, ¿cuánto viene a ser? 1. Entonces nos queda esta formulita de acá, ¿ok? Muy bien. Ahí pueden tomar una captura de pantalla. A ver. ¿Se escucha bien, no, estimados alumnos? Disculpe que no podía conectarme bien, había un problema acá. Estamos en clase, ¿no? Captura de pantalla. Muy bien. Vamos a ver ahora las superficies equipotenciales. Las superficies equipotenciales son superficies, X significa igual, potencial, son superficies que están al mismo potencial. A ver, si acá tenemos una carga que está creando el potencial eléctrico, como el potencial eléctrico hemos visto que es igual a ¿qué? El potencial es igual a K por la carga, esta carga que está creando el potencial, ¿no? Por la carga que crea el potencial, dividido entre la distancia. Entonces, a una misma distancia, el potencial va a ser el mismo. Evidentemente, ¿no? Si la carga es esférica, entonces los puntos que van a estar a la misma distancia son esferas, ¿no? Son superficies esféricas. ¿Entendió? Aquí le hacemos un corte transversal y vamos a ver solamente, vamos a ver una línea, ¿no? Pero en realidad es una superficie. Vuelvo a repetir que a una misma distancia el potencial va a ser el mismo, entonces esta es una superficie esférica, ¿ok? Hacemos, vuelvo a repetir, un corte transversal y solamente se va a ver el corte nada más, ¿ya? Pero no es línea, sino es una superficie. Una manera de identificar las superficies equipotenciales es dibujándole aquí en forma con líneas discontinuas, como está acá, ¿ya? Acá también, ¿correcto? Muy bien, entonces, en el punto A, en el punto B y en el punto C, en esta misma superficie equipotencial, el potencial va a ser el mismo, ¿ok? Otra manera de identificar las superficies equipotenciales es que
las líneas de fuerza del campo eléctrico se cortan en forma perpendicular con las superficies equipotenciales. Muy bien. Ahora vamos a ver el potencial eléctrico para una esfera conductora. A ver. Bueno, ya sacaron captura de pantalla acá, ¿no? Entonces vamos a jalar aquí para terminar la teoría y comenzar a resolver los problemitas. Vamos a ver las siguientes observaciones. La carga, escúchame bien, la carga eléctrica de un conductor se distribuye solamente en su superficie externa. O sea, aquí tenemos una esfera conductora que está cargada con una carga Q mayúscula. La carga se distribuye solo en la superficie externa, ¿no? Entonces, el campo dentro de la carga, dentro de la esfera conductora, va a ser igual a cero. ¿Entendido? ¿Ya? El campo eléctrico va a ser igual a cero, porque la carga se distribuye en la superficie externa. Esto lo demostró Michael Faraday, ¿no? Michael Faraday construyó una caja metálica, entró a la caja metálica y hizo que le conecten alta tensión y como él estaba dentro de la caja metálica, no le pasó nada. ¿Entendido? Muy bien. La carga eléctrica en el interior de un conductor es cero, ¿eh? Es cero. Entonces, el campo eléctrico en el interior de un conductor es nulo. Eso es lo que le está diciendo ahorita, ¿ya? El potencial eléctrico para puntos interiores de un conductor cargado eléctricamente es constante, ¿ya? Aquí el potencial eléctrico se va a determinar considerando que la carga Q de esta esfera conductora está concentrada en el centro. Se considera concentrada en el centro. Entonces, si quiero calcular el potencial en este punto, en la superficie de la esfera conductora, entonces el potencial va a ser K por la carga de la esfera conductora dividido entre la distancia. Pero la distancia, ¿qué va a ser? El radio, ¿no? El radio. Entonces tenemos aquí que el potencial en una esfera conductora va a ser K por Q, por la carga de la esfera, dividido entre el radio. Digamos R1 lo han puesto acá, ¿ya? R1, muy bien. Este potencial va a ser el mismo en la superficie y en los puntos que están en el interior de la esfera. Por eso dice acá la observación número 3, ¿no? El potencial eléctrico para puntos interiores de un conductor cargado eléctricamente es constante, ¿ya? O sea, el potencial dentro de la esfera va a ser el mismo hasta la superficie de la esfera, que es igual a K por Q, dividido entre la distancia, que es el radio. El potencial eléctrico para puntos exteriores a una esfera conductora cargada uniformemente es igual al potencial eléctrico de una partícula con la misma carga Q situada en su centro. O sea, el potencial afuera de la esfera conductora, se va a tomar esta distancia, considerando que esta carga está en el centro de la esfera. Esta distancia de aquí para acá es R2. Entonces el potencial en el punto P va a ser simplemente K por la carga que está creando el potencial, considerando acá en el centro, sobre la distancia, que en este caso es el radio R2. Muy bien. Tómenle ahí una captura de pantalla y vamos a resolver los problemitas. Bien, ya está. Veamos entonces los problemitas. A ver. Bien, vamos a borrar acá, ¿ya? A ver, veamos. En este caso, vamos a dejar esto acá. En este caso se muestra un campo eléctrico uniforme y algunas líneas equipotenciales. Según el diagrama se cumplirá. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos la línea de fuerza del campo eléctrico. Y estas líneas son las líneas equipotenciales, ¿está bien? Líneas equipotenciales. En realidad deberían haberlo dibujado así, como líneas punteadas, ¿ya? Vamos a ponerle ahí así. Así debería estar esto de acá, ¿ya? Vale, vamos a dejarlo. Debería estar así, ¿ya? Como líneas punteadas, ¿ok?
como hemos visto en la teoría, ¿no? Entonces, acuérdate que las líneas que vienen a ser en realidad superficies equipotenciales, aquí han puesto líneas, pero son superficies, ¿eh? Aquí vamos a colocar una corrección. Estos son superficies equipotenciales, no son líneas, ¿eh? Son superficies. ¿Ok? Superficies. Claro, lo estás viendo como una línea, ¿no? Porque aquí el plano de la pizarra lo está cortando transversalmente, ¿no? Muy bien. Ahora, si las líneas de fuerza del campo eléctrico son para la derecha, eso significa de que aquí va a haber una inmensa carga que está creando esas líneas, ¿no? Y esa carga va a ser que positiva, porque las líneas de fuerza son saliendo de la carga. ¿Está bien? Entonces, hemos visto de que más cerca de la carga, el potencial va a ser mayor. Entonces, el potencial 1, que está más cerca de la carga, su potencial va a ser mayor, porque la influencia de la carga en un punto que está más cerca de ella es mayor que un punto que está más alejado. O sea, el potencial en el punto 1 va a ser mayor que el potencial en el punto 2 y va a ser mayor que el potencial en el punto 3. ¿Ok? Entonces, la respuesta sería la D. ¿Ya? La respuesta sería la D. Muy bien, ya tomaron captura de pantalla. Veamos el siguiente problemita. A ver. Vamos a borrar aquí. Determina el potencial eléctrico de un punto ubicado a 6 centímetros de una carga positiva. Acá tenemos una carga Q, ¿no? Una carga Q positiva, dice, ¿no? Vamos a ponerla aquí, una carga Q, que va a ser igual a más... más 2 microcoulombs, ¿no? Entonces, esta carga es positiva y vamos a determinar el potencial eléctrico de un punto ubicado a 6 centímetros de la carga, ¿ya? Digamos, este punto, aquí la distancia es 6 centímetros. Bueno, el potencial en este punto, ¿no? Va a ser igual, a ver, según la formulita que hemos visto, el potencial, digamos, en este punto P, digamos, ¿no? Potencial en el punto P va a ser igual a K por la carga que está creando el potencial dividido entre la distancia, ¿ok? Bueno, en este caso entonces el potencial en ese punto va a ser igual a K. ¿Cuánto vale K? 9 por 10 a la 9. Acuérdate que esta es una constante, siempre lo vamos a colocar. La carga Q es 2 microcoulomb para el aire o el vacío. Solamente aquí vamos a ver problemas, como les dije en la clase pasada, para el aire o el vacío. O sea, el K siempre va a tener este valor, ¿ya? La carga es de 2 microcoulomb. Sabemos que micro, ¿cuánto viene a ser? 10 a la menos 6 dividido entre la distancia, 6 centímetros, pero acuérdate que debemos trabajar en el sistema internacional, ¿no? Entonces, esta distancia de aquí para acá la debemos ver en metros, ¿ok? Bien, entonces, ahí vamos a ver, ya vimos la clase pasada que 1 centímetro aquí era igual a 10 a la menos 2 metros, ¿no? Entonces, en vez de centímetros, vamos a poner 6 por 10 a la menos 2 metros, ¿ya? 6 por 10 a la menos 2 metros. Muy bien, entonces tenemos que el potencial en ese punto va a ser igual. Los números se colocan adelante, así lo trabajamos en orden. 10 a la novena con 10 a la menos 6, eso va a ser 10 al cubo, solamente vas a efectuar los exponentes, 9 menos 6, 3, ¿no? Dividido entre 6, ¿está bien? Y este 10 a la menos 2 va a pasar al numerador como 10 al cuadrado. 9 por 2, 18. Si sacamos sexta, 1, sexta de 18, ¿cuánto viene a ser? 3. Ahora, el potencial en ese punto va a ser 3 por este 10 al cuadrado, que es 100, sería 300. 300 por 10 al cubo, ¿no? 10 al cubo, ¿qué cosa? Vol. Pero ya sabemos que 10 al cubo, ¿qué viene a ser? Viene a ser kilo. Entonces, el potencial en el punto P va a ser igual a ¿cuánto? A 300 kilovolt.
¿ya? 300 kilovolts. Muy bien. La respuesta sería, en este caso, la C de casita, ¿ya? Ahí está. Bien, tome captura de pantalla, por favor. Bien. A ver, estimados alumnos, ¿tienen alguna duda, algún problema? Escríbame, por favor, o están entendiendo bien. A ver, alguien que me escriba, por favor. ¿Nadie quiere escribir? A ver, escríbame, estimados alumnos. ¿Están entendiendo bien? ¿No hay alguna duda? ¿Todo claro? Muy bien, gracias, Catherine. Gracias. Continuamos entonces. Continuamos. Veamos el problemita número 3, ¿ya? Muy bien, vamos a borrar aquí, vamos a borrar todo, ¿no? Entonces, y vamos a resolver este problemita, ¿ya? Entonces, generalmente aquí hay que tener la teoría bien claro, ¿no? Las formulitas en la que ya saben que las formulitas las tienen que escribir 3 o 4 veces para que lo memorices bien. Y dice el problemita, ¿no? Determine el potencial eléctrico en el centro de una esfera conductora, ¿no? Conductor, una esfera conductora, falta la A acá, ¿ya? Conductora, electrizada con más 2 microcoulomb. Entonces, esta esfera conductora ha sido electrizada con más 2 microcoulomb. Ya hemos visto en la teoría que la carga de la esfera en general de un conductor se distribuye en su superficie externa, ¿no? Dentro del conductor no hay carga, entonces el campo eléctrico dentro del conductor es igual a cero. Eso tienes que recordarte para el examen, ¿no? Pero para el potencial se considera como si la carga estuviese ubicada en el centro, pues, ¿no? Acá, correcto, en el centro. Aquí me están dando el radio de esta esfera conductora, ¿no? Y ese radio dice es de 30 centímetros. A ver, tenemos el radio, ¿no? El radio es igual a 30 centímetros. Muy bien. Ya. Entonces, el potencial en la superficie y dentro de la esfera conductora es constante, ¿no? Entonces decimos acá, eso es la teoría, ¿no? El potencial dentro de la esfera conductora es constante. E igual al potencial en la superficie. ¿Bien? Muy bien, o sea, el potencial dentro de la esfera conductora va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser igual en este punto, en cualquier punto, en el centro también, en todos los puntos dentro de la esfera va a ser el mismo, ¿no? Y va a ser igual al potencial en la superficie, y el potencial de una esfera conductora es igual a K por Q sobre la distancia, pero la distancia del centro es considerando como si la carga estuviese en el centro, va a ser el radio, ¿no? El radio. Muy bien. Entonces, el potencial en cualquier punto dentro de la esfera conductora, en el centro o en la superficie, tiene esta formulita, ¿no? K. ¿Cuánto vale K? 9 por 10 a la 9. La esfera es de 2 microcoulomb, 2 por 10 a la menos 6, dividido entre el radio, que viene a ser 30 centímetros, ¿no? Vamos a hacerlo por acá, ¿ya? El radio es igual a 30 centímetros, y ya hemos visto que un centímetro, ¿cuánto viene a ser? 10 a la menos 2 metros, ¿no? Entonces va a ser 30
por 10 a la menos 2 metros. Bueno, acá hay un 10, 10 a la 1, con 10 a la menos 2 va a quedar 3 por 10 a la menos 1 metro. Entonces tenemos aquí 3 por 10 a la menos 1. Muy bien, entonces aquí ya sabemos que esto tenemos que trabajarlo ordenadamente. Aquí ponemos los números adelante. Podemos simplificar acá, pero mejor después, ¿ya? Para que no se confundan. Acá tenemos 10 a la novena con 10 a la menos 6 va a ser 10 al cubo sobre 3, ¿no? Y este 10 a la menos 1 pasa al numerador como 10, ¿ya? Ahora sí sacamos tercia, tercia de 3, 1, tercia de 9 sería 3, y 3 por 2, ¿cuánto viene a ser? 6. 6. Con este 10 de acá sería 60. Y acá tenemos por 10 al cubo, ¿no? Por 10 al cubo vol. Pero ya sabemos que esto de acá viene a ser kilovol. Entonces, el potencial en cualquier punto dentro de la esfera conductora, en el centro también, hasta la superficie, va a ser 60 kilovolt, ¿no? Entonces, la respuesta sería la B de bueno. ¿Sí? Así como ustedes que son muy buenos estudiantes. ¿Ok? Bien, estimados alumnos, tomen ahí su captura de pantalla y veamos el problemita número 4. Bueno, vamos a borrar todo aquí. A ver, vamos a borrar todo. Una partícula electrizada con una carga de 6 microcoulombs. Acá tenemos la partícula, está electrizada con una carga de más 6 microcoulombs. Está situada en el origen de coordenadas. Bueno, vamos a dibujar acá el sistema de coordenadas. Acá tenemos, digamos, la abscisa. Vamos a poner un poquito más largo, ¿ya? Tenemos la abscisa y, digamos, acá la ordenada, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Aquí tenemos entonces la abscisa y por acá tenemos la ordenada. Dice, determine la diferencia potencial entre los puntos 20.0 centímetros y 15.0 centímetros. Entonces, evidentemente, a este punto le voy a poner el punto A y a este punto le voy a poner el punto B, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el punto A, ¿no? Cuyas coordenadas son el punto A, cuyas coordenadas son 20.0, ¿no? Y las coordenadas son abscisa y ordenada. O sea, tenemos que la abscisa va a ser 20 centímetros, esto está en centímetros, ¿no? 20 centímetros. O sea, la distancia, vamos a poner acá, de su A, de la esfera conductora al punto A, va a ser igual a 20 centímetros, ¿ok? De aquí para acá, ¿ya? Esta distancia va a ser 20 centímetros. Ahora, el punto B está por aquí. A ver, el punto B, muy bien. Y tenemos ahí las coordenadas 15, punto y coma 0. Bueno, también está en centímetros, ¿no? Entonces la distancia 15 para la abscisa, 0 para la ordenada. Entonces tenemos acá la distancia de la esfera conductora al punto B, evidentemente va a ser igual a 15 centímetros. ¿Ya está? Entonces, piden, lo que nos están pidiendo es lo siguiente, ¿no? Pide, a ver, la diferencia potencial entre los puntos A, o sea, están pidiendo la diferencia potencial de A menos B. Eso es lo que me pide acá, ¿sí o no? Fíjense bien, lean bien el problema, ¿no? Determinar la diferencia potencial entre los puntos A y B.
¿ya? Entre los puntos A y B. Entonces, vamos a calcular la diferencia potencial. No, simplemente aquí vamos a calcular la diferencia potencial del punto A y le restamos la diferencia potencial del punto B. Nada más, es todo lo que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, vamos a calcular aquí la diferencia potencial del punto A, ¿no? Del punto A. Bueno, acuérdense que el potencial es igual a K por la carga que crea el potencial dividido entre la distancia, ¿no? En el punto A va a ser igual a K, que es 9 por 10 a la 9, por la carga que está creando el potencial, que es 6 micro, micro es 10 a la menos 6, dividido entre la distancia. La distancia del punto A la carga, ¿cuánto es? 20 centímetros. Bueno, ya sabes que un centímetro es 10 a la menos 2 metros, entonces esto va a ser 20 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? Bueno, acá tenemos un 10 a la 1, va a ser 2 por 10 a la menos 1 metro. 2 por 10 a la menos 1 metro, ¿ya? Bien, entonces, como les he dicho, ponemos en orden los números adelante. 9 por 6, 10 a la novena con 10 a la menos 6, eso va a ser 10 al cubo sobre 2, y este 10 a la menos 1 pasa al numerador como 10 a la 1, ¿no? Acá sacamos mitad, mitad 1, mitad de 6, 3, y 9 por 3, ¿cuánto es? 27. 27, con este 10 va a ser 270. Y aquí quedó un 10 al cubo, ¿no? ¿Qué cosa? Vol. Entonces, el potencial en el punto A va a ser 270 kilovol, ¿no? Ya sabéis que 10 al cubo es kilo, ¿ya? Ya tenemos el potencial en A. Ahora vamos a calcular el potencial en el punto B. De igual manera, utilizando la formulita, ¿no? La formulita. El potencial en el punto B va a ser igual a K. ¿Cuánto vale K? 9 por 10 a la 9 por la carga, que es 6 microcoulomb, 6 por 10 a la menos 6, dividido entre la distancia, que en este caso es 15 centímetros. O sea, 15 por 10 a la menos 2 metros, ¿ok? Bueno, aquí operamos también con un poquito de cuidado, simplemente el potencial en el punto B va a ser igual. Los números adelante, 9 por 6, 10 a la novena con 10 a la menos 6, va a ser 10 al cubo. Acá tenemos sobre 15, ¿no? Sobre 15. Y 10 a la menos 2 va a pasar arriba como 10 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces tenemos que el potencial en el punto B va a ser igual. Aquí vamos a simplificar, ¿ya? Bueno, acá podemos sacar tercia. Tercia de 9, perdón, tercia de 6 viene a ser 2, ¿no? Y tercia de 15 viene a ser 5, ¿ya? Aquí va a quedar 9 por 2, 18, ¿no? 18 sobre 5. ¿Está bien? Este 10 al cuadrado es 100 por 10 al cubo vol, ¿no? Entonces sacamos ahora quinta 1 y quinta de 100, ¿cuánto viene a ser? 20, ¿no? Entonces tenemos que el potencial en el punto B va a ser 360, ¿no? 18 por 2, 36. Con este 0 sería 360, y 10 al cubo viene a ser kilovolt. Ya está. Entonces, ¿no? Lo que nos están pidiendo es la diferencia potencial, ¿no? El potencial de A menos el potencial de B, ¿no? Entonces esto es lo que nos pide, ¿no? Bueno, vamos a volver a poner acá piden pues, ¿no? El potencial de A menos el potencial de B, ¿no? Veamos. Están pidiendo el potencial de A menos el potencial de B. El potencial en A, ¿cuánto nos salió? 270 kilovolt, menos el potencial de B, que nos ha salido 360 kilovolt, ¿no? 360 kilovolt, vemos que bonito. 360 kilovolt, y 270 menos
360 viene a ser menos 90 kilovolt, ¿no? Menos 90 kilovolt. Y esta sería pues la respuesta, ¿no? El problemita, ¿ya? Entonces la respuesta sería menos 90, ¿no? Respuesta a la B de buenos. Muy bien, tomen ahí captura de pantalla. Vamos a ponerle sus rayitas para que lo vean bonito, ¿no? Puedan estudiar mejor, ¿no? Bien, esta es una rayita, aquí otra rayita, ahí está. Muy bien. Ahí está. Pueden tomar captura de pantalla, estimados alumnos, y veamos el problemita número 5. Muy bien. Si tienen alguna preguntita, pueden hacer cualquier pregunta que tengan. ¿Ya? A ver, vamos a borrar todo esto de aquí para resolver el problemita número 5. ¿No? Bien. Para acá, para que no interrumpa. A ver, se sitúa una partícula de carga menos Q, acá está la partícula, esta partícula negrita que está acá, en el punto P, tal como se muestra en la figura. ¿Cuál es la magnitud de la diferencia potencial en los puntos A y B? Bueno, aquí hay una partícula carga, vamos a ponerla así, ¿ya? Con azulito, ahí está. Correcto, estos son puntos nada más, ¿ya? Estos son puntos. Solamente hay esta carga menos Q que está en el punto P. Y nos está pidiendo la diferencia potencial entre los puntos A y B, ¿ya? O sea, aquí me está pidiendo la diferencia potencial entre el punto A y el punto B. O sea, B sub A menos B sub B, ¿ya? Igualito que el problema anterior. Primero vamos a calcular el potencial en el punto A, ¿ok? A ver, sabemos que el potencial es igual a ¿qué? Es igual a K por la carga que crea el potencial dividido entre la distancia, ¿no? Y recordar que el potencial, pues, es una magnitud escalar, ¿no? Si la carga es positiva, el potencial será positivo. Y si la carga generatriz es negativa, el potencial será negativo, ¿no? Entonces tenemos aquí que el potencial en el punto A ver, el potencial en el punto A va a ser igual a K. Bueno, fíjense que está en función de K, ¿ya? Entonces vamos a colocar K nada más. La carga que está creando el potencial es esta carga negativa menos Q dividido entre la distancia del punto A la carga, ¿no? Entonces vamos a ponerle D sub A. Y como puedes apreciar esa distancia de aquí, ¿no? De la carga del punto A la carga, a ver, ahí tenemos toda esta distancia, ¿no? Esa distancia D sub A es igual R más R, ¿cuánto es? 12R, pues qué fácil, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner 2R. Entonces tenemos aquí el potencial en el punto A va a ser igual, a ver, más por menos, menos. Entonces el signo negativo va a salir afuera y va a quedar K por Q sobre la distancia que viene a ser 2R. Muy bien, y ahora vamos a calcular el potencial en el punto B, ¿ya? En el punto B. Igualito, bueno, vamos a poner la formulita, ¿ya? K por la carga que crea el potencial dividido entre la distancia, ¿no? Entonces tenemos aquí el potencial en el punto B va a ser igual a K. La carga que está creando el potencial es la carga negativa menos Q dividido entre la distancia. ¿Qué distancia? La distancia de sub B. Mejor dicho, de B a la carga, ¿no? Y esa distancia está aquí, como puedes apreciar, ¿no? Aquí esa distancia, de aquí para acá, y esa distancia va a ser igual a ¿cuánto? Pues a R, pues, ¿no? R de aquí para acá, hasta donde está la carga. Esta viene a ser la distancia de sub B, igual a ¿cuánto? A R, ¿no? Entonces tenemos que el potencial en el punto B va a ser igual.
más por menos menos, K por Q sobre R. Muy bien, ahí está, ¿entendido? Entonces, me están pidiendo la diferencia potencial. Vamos a dejar un poquito para la pizarra. A ver, piden entonces, lo que están pidiendo, piden, ¿no? La diferencia potencial. El potencial de A menos el potencial de B, ¿ok? El potencial en el punto A es menos K por Q sobre 2R. Menos el potencial en el punto B es menos K por Q sobre R. ¿Ok? Fíjense que este menos es el menos de la resta, y este menos, pues, es el potencial en vez negativo, ¿no? Pero menos por menos más. Entonces tenemos que la diferencia de potencial de A con B va a ser igual a menos K por Q sobre 2R más K por Q sobre R. Una manera de hacer esto más sencillo, bueno, puedes multiplicar en cruz también. O si no, aquí le pones, pues, como aquí tenemos que es 2, aquí le pones un 2, pero no, lo multiplicas arriba también con ese 2. En realidad, 2 entre 2, ¿cuánto es? 1. Entonces no has hecho nada, ¿no? Solo que lo has transformado y lo has vuelto suma de que, o resta de quebrados homogéneos, ¿no? Ese sería lo más sencillo. Entonces simplemente aquí se pone el mismo denominador 2R y efectúa los numeradores. 2KQ menos un KQ. KQ te queda, pues, ¿no? Un KQ. ¿Está bien? Entonces la diferencia potencial va a ser K por Q sobre 2R, ¿ya? K por Q sobre 2R, también la respuesta acá sería la B de bueno, ¿no? Ahí está, nuevamente te sale la B de bueno, así como ustedes que son muy buenos alumnos, muy buenas personas, y vas a ser muy buen estudiante universitario de la Universidad Federico Villarreal, ¿no? Muy bien, y después muy buen profesional, por supuesto. Bien, veamos, ya terminado de copiar. Vamos a ver ahora el problemita número 6. Muy bien. Vamos a borrar aquí, ¿ya? A ver. Aquí hay una corrección, ¿ya? Aquí hay una corrección. En este caso, la corrección es esta, ¿no? Esta carga Q, aquí le han puesto que es cuánto, menos 3, ¿no? Por 10 a la menos 6. Pero esta carga Q debe ser 30, ¿ya? Entonces aquí falta un cerito falta ahí, ¿ya? O sea, la carga Q, ¿no? La carga Q, vamos a ponerla así con verdecito mejor. La carga Q, Q sub 1 va a ser menos 30 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Ok? Esa es la carga Q, ¿ya? Bien, vamos a ponerle aquí corregir, pues, ¿no? Corregir. Corregir. Ahí se le ha ido al profesor que ha planteado el problema, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos aquí la carga Q sub 1, que va a ser igual a menos 30 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la carga Q sub 2, a ver. La carga Q sub 2 en este caso es ¿cuánto? Más 10 por 10 a la menos 6 coulomb. Si las partículas se encuentran en reposo, o sea, ahí están fijas, ¿no? Significa que no se van a mover. ¿Cuál es la distancia de un punto respecto a la carga Q sub 2?
donde el potencial eléctrico es nulo. Entonces aquí nos están dando esta distancia entre la carga Q1 y la carga Q2. ¿Ah? Entonces aquí vamos a ubicar un punto, ¿no? Un punto, a ver, ubicamos acá un punto, digamos este punto P, ¿no? Por decir con azulito, este punto de aquí, el punto P, de tal manera que el potencial en este punto dice que es nulo, ¿no? ¿A qué distancia dice con respecto a la carga Q2? Entonces vamos a suponer que de aquí para aquí hay una distancia, digamos X, ¿ya? X. Bueno, como toda esta distancia te dice que es igual a 8 centímetros, entonces, vemos qué bonito, 8 centímetros, aquí hay una distancia de 8 centímetros, ¿no? Entonces, esta distancia que queda de P a Q sub 1 será pues la diferencia, ¿no? De 8 centímetros menos X, ¿está bien? Entonces aquí sería 8 menos X, ¿ok? También centímetros, pues, ¿no? Muy bien, muy bien. 8 menos X, ¿está bien? Muy bien, entonces tenemos de que el potencial es igual a K por la carga que crea el potencial dividido entre la distancia, ¿no? El potencial en el punto P va a ser igual al potencial provocado por la carga Q sub 1 más el potencial provocado por la carga Q sub 2. Como puedes apreciar, aquí solamente vas a sumar, como sumar papas, ¿no? Porque el potencial es una magnitud escalar. Aquí no vas a sumar como sumamos los vectores, ¿no? O como sumamos el campo eléctrico, que también se representa por un vector. Acá solamente sumamos como en aritmética nada más, ¿ya? Entonces, solo que aquí tienes que aplicar la formulita tranquilamente, ¿no? El potencial provocado por la carga Q1 va a ser K por la carga Q1 dividido entre la distancia, digamos, de su 1. ¿Qué significa? De el punto P a la carga Q1, que sería, esta sería la distancia de su 1, ¿no? 8 menos X, ¿ya? Más el potencial provocado por la carga Q2, que va a ser K por la carga Q2 dividido entre la distancia de Q2 al punto P, que sería esta de acá, pues, ¿no? X. ¿Está bien? Por D2. A ver. Pero me están diciendo que el potencial en el punto P, ¿cuánto es? Cero, ¿no? Cero, o sea, nulo. Eso va a ser igual a K por la carga Q1, que es menos 30 por 10 a la menos 6 dividido entre la distancia de su 1, que es igual a 8 menos X, ¿no? Está en centímetros, pues. Bueno, si gusta vamos a ponerle centímetros. Más, aquí tenemos K por la carga Q sub 2, que es 10, ¿no? 10 por 10 a la menos 6 coulo, dividido entre la distancia de su 2, que viene a ser X. Bueno, más por menos, menos. Este término va a ser negativo y va a pasar al otro lado positivo, ¿no? K por 30 por 10 a la menos 6 sobre 8 menos X, ¿no? 8 menos X centímetros. Y esto va a ser igual a K por 10 a la menos 6 dividido entre X. Bueno, centímetros también vamos a ponerle, ¿ya? Entonces, por eso no he hecho la conversión de centímetros a metros, porque aquí los centímetros se van. También se va a ir K, ¿sí o no? Y también se va a ir 10 a la menos 6, ¿ok? Se va un 0 también acá, ¿no? Un 0 acá. Y acá solamente me queda 3. Esta X que está dividiendo va a pasar acá a multiplicar, sería 3X, ¿ok?
Ahí tenemos entonces 3x va a ser igual, a ver, aquí como se fue todo, aquí quedó 1, ¿no? 8 menos x por 1, 8 menos x, ¿está bien? Este menos x pasa al otro lado, pues a sumar, pues, ¿no? Y esto va a ser igual a 8, ¿no? Entonces 3x más una x, 4x es igual a 8. Entonces x, el 4 pasa a dividir, 8 entre 4, ¿cuánto es? 2. ¿2 qué? 2 centímetros, ¿no? Y esta sería pues la respuesta, ¿ok? Entonces la respuesta es 2 centímetros, ¿no? La respuesta, otra vez la B, fíjate, te persigue la B de bueno. Bien, ahí jalamos. Y a ver, tomen tranquilamente acá. Muy bien, estimados alumnos, a ver, continuamos. Muy bien. Veamos el siguiente problemita. A ver, vamos a borrar aquí, ¿ah? Aquí también hay una corrección, ¿ya? Borramos con la mota, ahí está, ¿no? Y la mota, pues es más, la mota virtual, ya no nos caen las partículas de tinta, no absorbemos las partículas de tinta que nos hacía daño, ¿no? Muy bien. A ver, dice acá, calcular el potencial eléctrico en el punto A. Siendo la carga Q1 de 2 menos 2 microcoulombs, la carga Q1 es negativa. Aquí hay carga, ¿no? No la han puesto. Vamos a colocarla, ¿ya? Acá hay una carga, ¿no? Vamos a poner con azulito, una carga Q1 y acá tenemos la carga Q2, ¿ya? Aquí nomás dejémoslo mejor. La carga Q1 menos 2 microcoulombs negativa y la carga Q2 de 4 microcoulombs. Este de acá, esta distancia debe decir 10 metros, ¿ya? 10 metros. Bueno, acá en este triangulito es el triángulo de 30 y 60, ¿no? Y en el triángulo de 30 y 60, a 30 se opone como 1, a 90 se opone el doble, ¿sí o no? ¿No? Todos ya saben el triángulo de 30 y 60. A 30 se pone como 1, a 90 se pone el doble y a 60 como el que se opone a 30 por raíz de 3. Pero me interesa esta distancia, ¿no? Entonces a 30 se pone como 1 y a 90 se pone el doble. Entonces aquí va a ser 2 por 10. Haciendo un gran esfuerzo mental, pues 2 por 10, ¿cuánto es? 20 metros, ¿ya? Entonces, esta es la distancia 1 de la carga al punto A y esta será la distancia de su 2 de la carga Q su 2 al punto A. Como nos están pidiendo el potencial en el punto A, el potencial en el punto A, entonces vemos claramente que el potencial en el punto A va a ser primero el creado por la influencia de la carga Q1, es decir, el potencial de la carga Q1 más el potencial provocado por la carga Q2. Bien, tenemos entonces que el potencial en A va a ser igual al potencial provocado por la carga Q1, que viene a ser K por la carga Q sub 1 sobre la distancia de sub 1, ¿no? Esta es la distancia de Q sub 1 A, que es 20 metros, más el potencial provocado por la carga Q sub 2, que viene a ser K por la carga Q sub 2, dividido entre la distancia de sub 2, ¿ya? Bien, el potencial en A entonces va a ser igual, a ver, vamos a
calcularlo así. K, ¿cuánto vale K? 9 por 10 a la 9 por la carga Q sub 1, que es menos 2 microcoulombs. Micro ya sabemos que es 10 a la menos 6, dividido entre la distancia, ¿no? A ver, entre la distancia de sub 1, que es 20 metros. Ahí está en metros, o sea, no hay problema. Estamos en el sistema internacional, ¿no? K vale 9 por 10 a la 9, 9 por 10 a la 9 por la carga Q sub 2, que es igual a 4 microcoulombs, 4 por 10 a la menos 6, dividido entre la distancia de sub 2, que en este caso viene a ser 10 metros, ¿ya? Tenemos entonces que el potencial en el punto A va a ser, a ver, más por menos, menos, ¿ya? Ponemos los números ordenadamente, 2 o 9 por 2 primero, ¿ya? 9 por 2, ¿ya? 10 a la novena, con 10 a la menos 6, eso va a ser 10 al cubo. Y acá tenemos entre, bueno, 2 por 10 le vamos a poner, ¿ya? Para simplificar acá este 2 por este 2, ¿ya? Ahí lo dejamos, ¿sabes? Aquí tenemos 9 por 4, 9 por 4, 10 a la novena con 10 a la menos 6, 10 al cubo sobre 10, ¿no? Sobre 10. Ahí está. Muy bien. Bueno, este 10 de aquí se va a simplificar con este 10 al cubo y acá va a quedar 10 al cuadrado, ¿está bien? O si no, lo pasas arriba con 10 a la menos 1. Con 10 al cubo va a quedar 10 al cuadrado. Acá también se va un 10 con un 10 y aquí va a quedar 10 al cuadrado, ¿no? Entonces el potencial en el punto A va a ser menos 9 por 10 al cuadrado sería 100, ¿no? O sea, menos 900 y más, aquí 9 por 4, 36. 36 por 10 al cuadrado sería 3600, ¿no? Y como este es negativo, el otro es positivo, sería 3600 menos 900, ¿no? Entonces esto va a quedar 2700, ¿ya? El potencial en el punto A va a ser igual a 2700, ¿no? 2700, ¿qué? Volt. Bueno, entonces la coma lo voy a correr de acá, 1, 2, 3 lugares, y esto va a ser igual a 2,7 kilovolt, ¿ya? Kilovolt, acuérdate que kilo significa 1000, 2,7 por 1000 sería 2700, ¿ok? ¿Ya? Ahí está, sería la respuesta, y la respuesta pues sería la D, ¿no? La D de dedo. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Mm? La manera de transformar esto, de repente tienen algún poquito de problemas con esto de acá, entonces puedes hacerlo así, ¿no? Inicialmente era 2700, como yo quiero kilo, ¿no? Kilo, lo multiplico por 1000, que es kilo, pero lo tengo que dividir entre 1000, o sea, 10 a la menos 3, ¿no? Volt. Ya, al multiplicar 2700 por 10 a la menos 3, en realidad estoy dividiendo entre 1000, ¿no? Entonces corro la coma 3 lugares y me va a quedar 2,7. Y acá queda pues 10 al cubo, ¿no? Y 10 al cubo que viene a ser kilo. 2,7 kilovolt, ¿ya? Esto de aquí, a ver, mejor lo ponemos con otro color, ¿no? Le multiplicas aquí por 10 al cubo, ¿no? Y por 10 a la menos 3. ¿Está bien? En realidad estamos multiplicando por 1, ¿no? Porque esto en realidad es 1, pues, ¿sí? Muy bien, puedes hacerlo así o si no de frente, ¿no? Como la coma lo vas a correr 3 lugares, entonces pues lo tienes que multiplicar por 1000, ¿no? Esto debía hacerlo así mejor, entonces, ¿ya? A ver, como la corre, lo voy a correr 3 lugares, ¿no? Entonces va a ser 2,7 por 1000, ¿no? Si multiplico 2,7 por 1000 es 2700, ¿no? Volt. Pero esto de acá es kilovolt, entonces va a ser 2,7 kilovolt, ¿ok? ¿Ya? El potencial en el punto A. Muy bien, creo que así mejor, ¿no? Ahí está la respuesta y veamos el siguiente problema, ¿no? Muy bien, tomen captura de pantalla y veamos el problemita número 8.
A ver, dice calcular el potencial en el punto C. En ese problema me piden calcular el potencial en el punto C. Si para trasladar una carga, la carga que voy a trasladar, ¿no? Esta carga Q sub 0 es de 10 coulombs, desde A hasta C, ¿no? Se realiza un trabajo de menos 200 joules. El trabajo para trasladar la carga del punto A el punto C, me están dando como dato, es menos 200 joules. Muy bien, entonces, como no me dice quién lo está trasladando, entonces evidentemente se supone que está trasladando, el que está haciendo trabajo es el agente externo, porque no te dice nada, ¿entendido? Si no te dice nada, entonces debes suponer que es el trabajo del agente externo, ¿no? Y hemos visto que el trabajo del agente externo para trasladar esta carga del punto A, ¿no? Del punto A al punto C, ¿no? Vamos a ponerlo con azulito mejor, ¿ya? Del punto A hasta el punto C, ¿no? Y se está trasladando, pues se está trasladando la carga Q sub 0, ¿no? La carga Q sub 0, ¿ya? Está trasladando la carga Q sub 0. Muy bien. El trabajo, entonces, del agente externo para trasladar esa carga Q sub 0 del punto A al punto C es igual al producto de la carga que vas a trasladar por, y acá lo pones al revés, potencial de C menos potencial de A, ¿ya? Potencial de llegada menos potencial de partida, ¿ya? Entonces, estas líneas que están acá punteadas son superficies equipotenciales, superficies que están al mismo potencial. El trabajo me han dado como dato. ¿Cuánto es? Menos 200 joules. Va a ser igual a Q sub 0, la carga que vamos a trasladar, que es 10 coulombs. El potencial en el punto C, eso es lo que quiero calcular, menos el potencial en el punto A, como son superficies equipotenciales. Acá sacamos este dato, que el potencial en A, ¿cuánto viene a ser? Pues 30 volt, ¿no? Todos estos puntos están al mismo potencial, ¿ok? Entonces acá tenemos 30, ¿no? A ver. Bueno, acá se va una bolita, nos va a quedar menos 20 y eso va a ser igual al potencial en C menos 30, ¿no? Está con menos, pasa al otro lado con más. Y tenemos pues que el potencial en el punto C va a ser igual a 10 volt, ¿no? 10 volt. Bien. La respuesta, ¿no? Y la respuesta, como puede ver, otra vez salió la B, ¿eh? Bien, tomen la captura de pantalla, estimados y queridos alumnos. Muy bien. Seguimos. Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna preguntita? Pueden simplemente activar su audio y preguntarme, o si no, escribir en el chat. Pero tengo que estar viendo el chat. Bueno, aquí se puede escribir bien, podemos agrandar la figura, achicar la figura, etcétera, ¿no? Pero no puedo ver lo que están escribiendo, ¿no? Entonces tengo que regresar para ver lo que están escribiendo. Muy bien, veamos el problemita número 9. Bueno, acá nomás he hecho la figura, lo he puesto un poquito más grande. A ver, si no, el problemita. Vamos a dejar para que en el siguiente sistema de partículas, ¿no? Acá tenemos partículas electrizadas Q1, Q2. Determina la cantidad de carga de la partícula que se debe ubicar en A, ¿no? O sea, aquí en este vértice vamos a ubicar una partícula, ¿no? Digamos Q sub 3, ¿eh? Llamémoslo Q sub 3, ¿ok? Porque este es 1, este es 2 y este que sea 3, ¿no? De tal manera que el potencial eléctrico en M sea nulo.
M es el punto medio de BC. Y como puedes apreciar, este es un triángulo rectángulo, ¿no? Y en un triángulo rectángulo, M es el punto medio de la hipotenusa. Entonces, digamos que este sea D, ¿no? Y esta sea una distancia tal como D, ¿ya? D. De aquí para acá, ¿no? Y acá también es D. Entonces, si uno el vértice A con el punto medio, o sea, trazo la mediana relativa a la hipotenusa, la mediana relativa a la hipotenusa va a ser la mitad de la hipotenusa. O sea, ¿cuánto va a ser? Pues va a ser D, ¿no? ¿Sí o no? Es un teorema de geometría. Ah, se mueve. A ver, vamos a ver. Esta va a ser D, ¿no? Esto sale del siguiente teorema, pues, ¿no? Del teorema de la geometría. Si tenemos acá una circunferencia o un círculo, no hay problema. Por ejemplo, el centro, y aquí trazamos el diámetro, ¿no? Trazamos el diámetro. ¿Ah? Centro, y ahí, ¿no? Ya está. Ahora vamos a ubicar aquí cualquier punto, ¿no? Cualquier punto en esta semicircunferencia superior, ¿entendido? Este ángulo, ya saben que va a ser ¿cuánto? Va a ser 90, pues, ¿sí o no? Este angulito de acá va a ser 90, ¿está bien? Porque la mitad de estas semicircunferencia sería es de 180, ¿no? El ángulo inscrito, la mitad, o sea, acá es 90. Y como este es el radio, ¿no? Como este es el radio, acá está el centro, acá tenemos R, y si uno el vértice donde está el ángulo recto al centro de la circunferencia, entonces esto también va a ser igual al radio, ¿no? Dando lugar a ese teorema que dice, ¿no? La mediana relativa a la hipotenusa es la mitad de la hipotenusa, ¿no? Si hablo de hipotenusa, es de un triángulo rectángulo, pues, ¿no? Muy bien, entonces esta distancia es D, esta también es D y esta también es D. Como nos están pidiendo esta carga Q sub 3 que se debe ubicar acá para que el potencial en M sea nulo, ¿no? A ver, entonces, el potencial en el punto M va a ser igual al potencial provocado primero por la carga Q sub 1 más el potencial provocado por la carga Q sub 2 más el potencial provocado por la carga Q sub 3 si quiero calcular, ¿no? Queremos calcular justamente la carga Q sub 3. Ahora, pero el potencial en el punto M, ¿cuánto es? 0, ¿no? Este potencial va a ser igual a 0. El potencial en la carga Q sub 1, acuérdate que el potencial es igual a K por la carga que crea el potencial dividido entre la distancia, ¿no? Entonces va a ser igual a K por la carga Q sub 1 dividido entre la distancia de Q sub 1 a M, que es D, ¿no? Más el potencial provocado por la carga Q sub 2 va a ser K por la carga Q sub 2 dividido entre la distancia, que también es igual a D. Y el potencial provocado por la carga Q sub 3, que va a ser K por la carga Q sub 3 dividido entre la distancia de Q sub 3 a M, que también es D, ¿no? Muy bien, vamos a eliminar esto de aquí, ¿no? Entonces ahora simplemente vamos a calcular, vamos a poner los valores, pero el K no le voy a poner, voy a ponerle K nomás, que se va a ir. Q sub 1 es 5 microcoulomb, ¿no? Sobre D, más K por la carga Q sub 2, que es menos 2 microcoulomb, sobre D, más K por la carga Q sub 3 que quiero calcular, sobre D, ¿no? Más por menos, menos, y pasa al otro lado con más, o sea, aquí va a ser K por 2 microcoulomb sobre D. Y esto va a ser igual a K 5 microcoulomb sobre D, ¿no? Más, aquí quedó K por la carga Q sub 3 sobre D. Bueno, como se está repitiendo K en todos los términos, K se cancela, D también se va a cancelar, ¿no? Y nos va a quedar simplemente 2 microcoulomb, y más 5 microcoulomb pasa con el menos 5 microcoulomb, ¿no?
Y esto va a ser igual a Q sub 3. Este es por si acaso, ¿ya? Muy bien, por. Muy bien, entonces 2 menos 5, ¿cuánto viene a ser? Menos 3 microcoulomb va a ser igual a la carga Q sub 3. Bueno, qué fácil. Ojalá que así diga en el examen, ¿no? Ahí tenemos la respuesta. La respuesta sería entonces la C de casita. Muy bien, veamos el problemita número 10. Vamos al 1, vamos a esperar, voy a... ¿Aló? Voy a bajar la lista. Bien. Tenemos unos segundos que se baje bien la lista para continuar y hacer el problemita número 10. Ok, muy bien, entonces continuamos a ver, vamos a ver el problemita número 10. Vamos a borrar acá ya. Problemita número 5 dice la magnitud de un campo eléctrico y el potencial eléctrico a cierta distancia de una carga puntual son 3 por 10 al cuadrado newton sobre coulomb. Entonces me están dando como dato el potencial, el campo eléctrico es igual, dice, a 3 por 10 al cuadrado newton sobre coulomb y el potencial eléctrico es igual a 900 volt, ¿no? Eh, a cierta distancia de una carga puntual. Entonces vamos a colocar aquí, digamos, una distancia, ¿no? A cierta distancia, a una distancia tal como D, ¿no? Nos están dando entonces esta carga Q, digamos, ¿no? Esta carga Q. Y bueno, como acá el potencial es positivo, entonces esta carga pues es una carga positiva, ¿no? Acuérdense que si la carga es negativa, el potencial es negativo. Si la carga es positiva, el potencial es positivo, ¿no? Hay la magnitud de dicha carga, dice. Correcto, muy bien. Entonces, si tengo el campo y tengo la diferencia potencial o el potencial, acuérdense que hemos visto la formulita, hemos demostrado en la teoría que el potencial es igual a E por D, ¿no? E por D, siempre y cuando, ¿no?, el campo aquí sea paralelo a la distancia. Y aquí va a ser paralelo, porque si colocamos acá la carga de prueba, que lo vas a colocar de tu cabeza, ¿no? Colocamos aquí la carga de prueba, la unidad de carga eléctrica positivo, carga de prueba, ¿te acuerdas? ¿No? Eso lo colocas de tu cabeza, ¿no? Ahí. Entonces dice, positivo con positivo se repele, la fuerza eléctrica va a ser de repulsión. Entonces el campo eléctrico también va a ser de repulsión, ¿no? Entonces tenemos que la intensidad de campo eléctrico también es de repulsión. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Entonces, este campo es paralelo a la distancia, entonces podemos utilizar esta formulita, ¿ok? ¿Ya? Estimados alumnos, espérenme unos segunditos, por favor, 2 segundos nomás.
Muy bien. Entonces, podemos utilizar esta formulita, ¿por qué? Porque el campo es paralelo a la distancia, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que el potencial es 900 volt, la intensidad de campo eléctrico es 3 por 10 al cuadrado, que es 300, ¿no? 300 y por la distancia, ¿no? Entonces el 300 va a pasar a dividir, ¿y cuánto me va a quedar? Me va a quedar pues 3 metros igual a la distancia. Y si tenemos la distancia, ya puedo calcular la carga, ¿no? ¿Por qué? Porque el potencial, ¿no? Es igual a la carga, perdón, acá por la carga que está creando el potencial dividido entre la distancia, ¿no? Entonces, con esta formulita de aquí vamos a calcular pues la carga. A ver, el potencial, ¿cuánto es? 900 volt. La constante K es 9 por 10 a la 9 por la carga que está creando el potencial dividido entre qué? Entre la distancia, que es igual a 3, ¿no? Entonces aquí tenemos novena 1, novena de 900 va a ser 100. Este 3 va a pasar a multiplicar y acá sería 300, ¿no? 3 por este 100, 300. 10 a la novena va a pasar a dividir 10 a la novena y esto va a ser igual a Q, ¿no? Entonces la carga va a ser igual, bueno, aquí tenemos 300, o sea, 3 por 100, ¿no? O sea, 3 por 10 al cuadrado, ¿está bien? Este 10 a la novena pasa arriba como 10 a la menos 9, ¿no? Coulomb. 2 menos 9 va a ser menos 7. 3 por 10 a la menos 7 Coulomb. Entonces aquí vamos a sacar un 10 a la menos 1 por 10 a la menos 6. Y esto de acá que viene a ser micro, ¿no? Entonces tenemos aquí que la carga Q, ojo, la carga Q va a ser igual 3 por 10 a la menos 1 va a ser 0,3 microcoulomb. Y acá tenemos pues la respuesta, ¿ya? 0,3 microcoulomb, respuesta la E de enano, ¿no? Oh, ese es el problema número, ese es de la tarea, ¿no? Esta es la tarea. El problema número, que nos tocaba el número 10. ¿Qué pasó con el número 10? A ver, el anterior. Ah, este es el que tenemos que hacer. Bueno, ya este problema es de la tarea. Ah, ya tiene ahí el problemita de la tarea, ¿ya? Este es el número 5 de la tarea. Muy bien. Bueno, no debería hacerlo, pero como también me sobró tiempo en el aula anterior, lo hice, ¿no? Acá está el problema 10, ¿ya? Voy a borrarlo, ¿ya? A ver, esperar los minutos que hemos perdido porque tuve que reiniciar la laptop. A ver, veamos acá. Vamos a borrar todo, ¿ya? A ver, ¿qué trabajo desarrolla el campo eléctrico, no? Aquí en lo que se están preguntando, el trabajo que va a desarrollar el campo eléctrico. Ya, lo voy a poner con amarillito aquí, ¿ya? El campo eléctrico. ¿Qué trabajo desarrolla el campo eléctrico para trasladar una carga de más 8 milicoulomb? La carga que vamos a trasladar, ¿no? Como la Q sub 0, más 8 milicoulomb, ¿no? 8 milicoulomb desde A hasta B, ¿no? El trabajo para trasladar esa carga desde A hasta B. Vamos a ponerlo por acá simplemente, ¿ah? El trabajo desde A hasta B, ¿ya?
de A a B. Mejor lo ponemos así aquí para que se vea bien, ¿ya? Siendo el potencial en A igual a 70 volt y el potencial en B 50 volt, ¿no? Bueno, el trabajo de el campo eléctrico, ¿no? O de la fuerza eléctrica o de la carga va a ser negativo con respecto al trabajo del agente externo. El trabajo del agente externo para trasladar una carga del punto A al punto B es igual al producto de la carga que vas a trasladar, y acá pones el potencial de llegada, ¿no? De A y llega a B, entonces potencial de llegada menos potencial de partida, ¿ya? Correcto. Y acá le ponemos el signo negativo. ¿Por qué el negativo? Porque es el trabajo del campo eléctrico, ¿ok? Es el trabajo del campo eléctrico. Por eso aquí va el signo negativo, ¿ya? El trabajo del agente externo, acá se pone positivo. Pero cuando te piden del campo eléctrico, es el mismo que del agente externo, pero acá le pones negativo. Acuérdate, del campo eléctrico, de la fuerza eléctrica o de la carga, aquí le pones negativo, ¿ok? Y esto generalmente es lo que se pregunta en el examen, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo que me están pidiendo, el trabajo del campo eléctrico para trasladar la carga de A a B. Va a ser menos la carga que vamos a trasladar, que es 8 mili. Mili, ¿cuánto viene a ser? 10 a la menos 3. Potencial de B es 50 volt y potencial de A es 70 volt, ¿no? Entonces el trabajo de A hasta B va a ser igual a menos 8 por 10 a la menos 3. Y acá pues evidentemente nos va a salir menos 20, ¿no? La resta. ¿Eh? Menos por menos más. Entonces el trabajo de A hasta B va a ser igual. 8 por 20 va a ser 160. Por 10 a la menos 3, ¿qué cosa? Joule, ¿no? Joule. Ahora, 10 a la menos 3 es dividir entre 1000, ¿no? Correcto, entonces la coma va a correr 3 lugares, ¿no? 1, 1, 2, 3. Entonces, ese trabajo va a ser igual, a 0,16 Joule. 0,16 Joule. La respuesta sería la A de avioncito. Bien, estimados alumnos, a ver, terminamos entonces con los problemitas, bueno, más un problemita más de la tarea, ¿no? Bien, tomaron captura de pantalla, ¿alguna duda, algo adicional que quieran preguntar? ¿Cuándo vamos? Bien, muchas gracias, estimados alumnos, no tienen ninguna preguntita, algo que quieran preguntar, alguna duda, nada. Bien, entonces, gracias por escucharme, ¿no? Gracias por escucharme, estimados alumnos. Nos vemos, suerte. Nos vemos, jóvenes, nos vemos. Bien, bien, estimados alumnos, nos vemos entonces. Lo tienen ya, nos vemos el día, nos toca con ustedes el sábado, ¿no? El sábado, muy bien. Suerte, estimados alumnos.